Bienvenidos a este primer trayecto formativo de la aritmética, que organiza con mucho entusiasmo y cariño hacia todos ustedes la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas. Espero que el día de ayer hayan disfrutado a los ponentes. Hoy también tendremos grandes personalidades, igual como la maestra Mayra Rojano de Tlaxcala, el profesor, el maestro Antonio Ramón de España, mejor llamado como Tony Regletas, el maestro Mario Rivera Álvarez, y se incorpora la maestra Alexandra Costa, delegada de Coahuila. Ellos estarán compartiendo con ustedes estrategias para la enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos de preescolar. Nos acompaña como moderador el maestro Sergio Bello, delegado estatal de Tlaxcala, el maestro Paul Carrasco de Aguascalientes en la parte técnica, y haremos algunas indicaciones y recordatorios antes de iniciar con nuestra primera panelista, que es la maestra Mayra Rojano. Le recordamos que aquellas personas que son miembros de la ANPM, les está por llegar la credencial, están en la elaboración, y también una carta compromiso. Las personas que estén, los maestros que estén afiliados, tendrán derecho a cursos gratis durante el ciclo escolar y también cursos con bajo costo. Todo el recurso que se utilice o que se genere por este evento se aplicará para celebrarse la 20ª Olimpiada Nacional de Matemáticas para alumnos de primaria y secundaria, que está a punto de celebrarse en este mes. A todos los asistentes, los espectadores, les recordamos que utilicen el icono de chat por si quieren compartir con los demás algún mensajito, alguna bienvenida, algún saludo, y que dejen en el icono de preguntas y respuestas aquellas dudas que quieran hacerle al panelista, y que en cuanto el panelista lo vea, les pueda dar respuesta. Todos los materiales y cuadernillos que los ponentes estén utilizando van a estar a su disposición al finalizar este trayecto formativo de la enseñanza de las matemáticas en la parte de la aritmética. Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes. Les cedo la conducción al maestro Sergio Bello de Tlaxcala. Bienvenidos. Soy la maestra Isabel Contreras, delegada estatal de la región Laguna y miembro del Consejo del Comité Ejecutivo Nacional. Bienvenidos y buenas tardes. Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. Les saludamos con mucho gusto, con mucho aprecio, y darles la más cordial bienvenida. A nombre de nuestro presidente, el profesor Higinio Barrón Rodríguez, quien ha tenido la iniciativa para llevar a cabo este primer trayecto formativo sobre la aritmética. Pues el día de hoy nos acompaña nuevamente la doctora Mayra Rojano Ballesteros con el taller Conteo de Objetos. Ya nada más brevemente recordarles que ella tiene la licenciatura en Humanidades, en la especialidad de Historia, maestría en Ciencias Sociales y doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Ella también trabaja en la normal preescolar de aquí del estado de Tlaxcala, es tallerista a nivel estatal, regional y nacional, y también ha participado en eventos en forma internacional. Así es que vamos a pasar a ver este taller y esperemos que haya participación a través del chat. Iremos recogiendo algunas preguntas para que posteriormente la doctora Mayra les dé respuesta. Así es que dejamos a la maestra para que dé este taller. Adelante, maestra Mayra. Gracias, maestro Sergio. Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio al taller de este día y vamos a trabajar con lo que es conteo de objetos. En lo que es esta semana académica de matemáticas, me corresponde el segundo taller, que es conteo de objetos, y vamos a trabajar con diferentes ejercicios que podemos ir realizando.
obviamente desde esta situación asincrónica, virtual que nosotros estamos trabajando. Y bueno, desde el día de ayer les comentaba que una de las frases que en lo personal trabajo constantemente es esta frase de Benjamin Franklin: dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Es algo que nosotros tenemos que estar trabajando constantemente con nuestros niños de preescolar, y esto viene involucrado a los 14 principios pedagógicos que se han estado trabajando últimamente desde el programa de educación preescolar. Estos ubican desde tener en cuenta esta situación de poner al estudiante y a su aprendizaje en el centro. Nosotros vamos a ir ubicando algunos de estos puntos dentro de los trabajos y los talleres que nosotros vamos a estar trabajando, tener en cuenta estos saberes previos, y actualmente vamos a estar ubicando mucho más lo referente a los saberes previos en lo que se ubica ahora, las experiencias que ellos viven constantemente ahora en casa. Ofrecer acompañamiento en el aprendizaje, sabemos que es difícil en la actualidad desde esta situación virtual, pero podemos irlo haciendo en estas formas sincrónicas y asincrónicas. Conocer los intereses de los estudiantes, nosotros en preescolar sabemos cuáles son, vamos a estar ubicando cuáles son, estimular esa motivación intrínseca del alumno, reconocer la naturaleza social del conocimiento, propiciar el aprendizaje situado, entender la evaluación desde un proceso relacionado con la planeación, modelar el aprendizaje, y ahorita vamos a ver cómo nosotros podemos modificar estos aspectos desde la virtualidad. Usar la disciplina como apoyo al aprendizaje, obviamente ya es de una manera diferente, apreciar la diversidad, favorecer la cultura del aprendizaje, promover la interdisciplina y valorar el aprendizaje informal, que ahora este punto es muy importante, puesto que ahora nuestros niños están trabajando mucho con este aprendizaje informal. Ahora entonces, las competencias para la vida, estas tenemos que estar trabajando constantemente, ahora más en este aprendizaje permanente. Para su desarrollo se requiere entonces ubicar esta habilidad lectora, integrarnos a una cultura escrita, también la competencia para el manejo de información, que actualmente debemos de ir fomentando y trabajando. Y paradójicamente no solamente la vamos a trabajar con nuestros niños, sino también tenemos que trabajarla con los padres, sobre todo porque los padres ahora son un gran apoyo para nosotros. Competencias para el manejo de situaciones, sobre todo ahora y en el regreso a una nueva normalidad. Competencias para la convivencia, cómo nosotros vamos a estar trabajando. Competencias para la vida en sociedad. Y vamos a ir ubicando todos estos puntos dentro de las actividades. Sabemos que tenemos un trayecto y cómo van a ser estos rasgos del egreso de educación preescolar, sobre todo favoreciendo en este caso pensamiento matemático. Sabemos que no trabajamos de una manera separada, trabajamos transversalidades. Al estar trabajando pensamiento matemático, trabajamos lenguaje y comunicación, podemos trabajar exploración y comprensión del mundo natural y social, trabajamos un pensamiento crítico y solución de problemas, los cuales se propician con el mismo pensamiento matemático. Hay habilidades socioemocionales y proyectos de vida que tenemos que trabajar, y la colaboración entre otros. Ahora entonces, ¿qué son las matemáticas? Lo veíamos desde el día de ayer y lo voy a estar comentando constantemente. Un punto importante en preescolar es que nosotros no tenemos que estar trabajando constantemente con los niños para que les gusten las matemáticas. En preescolar, el niño, y en la primera parte, en la primera fase de lo que es primaria, los niños en sí les gustan las matemáticas porque lo podemos trabajar de una manera de juego. El problema muchas veces son las estrategias que nosotros vamos a implementar, y esas son las que muchas veces van a propiciar que el niño se aleje de lo que son las matemáticas. Pero básicamente las matemáticas son una necesidad del hombre. Tienen 3 valores: instrumental, formativo y cultural, y manejan un orden universal. Ahora entonces, en mi caso, yo sobre todo trabajo desde hace más de 20 años con nivel preescolar, pero en algunos momentos he dado talleres a niños de secundaria, jóvenes de preparatoria, niños del segundo bloque de primaria, y muchas veces de plano me dicen: no me gustan las matemáticas. Cuando yo les digo una anécdota que yo trabajo con ellos, es decirles: el que se quede, yo les voy a dar 500 pesos. Y en ese momento se quedan como que, ¿cómo? Si saben lo que son 500 pesos, si se imaginan y pueden hacer un cálculo mental de todo lo que pueden hacer con 500 pesos, significa que sí les gustan las matemáticas. Y entonces vamos a ver esos valores instrumentales, formativos, culturales. ¿Qué es lo que sucede entonces? Que nosotros no involucramos a los niños desde la primera etapa, y nosotros tenemos que estar trabajando esto constantemente. Ahora entonces, vamos a trabajar conceptos. Para trabajar lo que es el conteo de objetos, nosotros tenemos que trabajar conceptos. Y estos conceptos van a estar involucrados en un contexto determinado. No podemos ubicar un objeto sin un contexto. En este caso podemos hacer analogías muy simples. O sea, yo no puedo hablar de un concepto de árbol si yo no ubico lo que es un árbol.
Y de aquí entonces ubicar el árbol en un contexto, manejarlo con una palabra o vocablo, ahí es cuando hablo de las transversalidades, y en este caso podemos trabajar de exploración y conocimiento del mundo natural y social, lenguaje y comunicación, y entonces ubicamos todos esos puntos. Ahora entonces, de aquí ubicamos unos sentidos y sensaciones que van de ida y vuelta con primeras ideas, y entonces de aquí podemos ir ubicando posteriormente elementos de generalización, abstracción, concretización y asimilación. Yo puedo hablar de árboles, muchos árboles, pero si digo el árbol de Navidad, un árbol de limón, un árbol de naranja, etcétera, entonces podemos ya tener una abstracción, concretización y asimilación, y entonces ya trabajamos una construcción de concepto. De la misma manera, yo puedo hacer un conteo de naranjas, de manzanas, etcétera, si yo ya manejo estos puntos. Ahora entonces, ¿cómo voy a construir el concepto de número? Voy a ser muy reiterativa en estos puntos, porque si algo vivimos o padecemos muchos docentes y sobre todo a nivel preescolar, son estos elementos de conservación, clasificación, seriación y correspondencia. Tenemos que ubicar, y a veces no solamente somos nosotros, sino a los padres de familia, y ahora vamos a tener, yo creo que esta realidad muy cercana, son los elementos de conservación. ¿Cómo es que nosotros trabajamos la memorización? La memorización es algo importante, es lo que nos ubica en muchos elementos. Si la memoria no existiera, yo siempre les pongo de ejemplo, estaríamos casi como esta película donde la jovencita se va despertando cada día y no sabe en qué momento despierta. La memorización es algo importante, pero no es lo único. Necesitamos los otros tres elementos: conservación, clasificación, seriación y correspondencia. Ubicando una situación circular, manejaríamos entonces desde la conservación, mantener la igualdad a pesar de las diferencias perceptivas, ubicar un pensamiento lógico, manejar una reversibilidad, que exista una abstracción del pensamiento, dentro de todos estos elementos una correspondencia de una serie simple, con seriaciones ascendentes y descendentes, hacer un conteo. El día de ayer trabajamos con conteo numérico, ahorita es conteo de objetos, y vamos a ir ubicando cómo son. Obviamente no es separar, es una situación integral. No decimos hoy vamos a trabajar estos elementos y no vamos a trabajar transversalidades. Al hablar estamos trabajando lenguaje y comunicación, al trabajar un conteo con objetos, pueden ser frutas, verduras, animales, etcétera. Estamos trabajando conocimiento del mundo natural y social, y entonces podemos trabajar esas transversalidades. La seriación entonces ascendente y descendente se va a ir ubicando. La clasificación entonces con cualidades y atributos comunes nos va a trabajar, nos va a ubicar esta construcción del concepto de una manera amplia. Tenemos la numeración que podemos ir trabajando con nuestros niños: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y básicamente este es un punto importante. Muchas veces desde el nivel preescolar, desde hace mucho tiempo, muchos años, se ha trabajado y pedagogos manejan que a nivel preescolar se tienen que trabajar hasta el número 10. Actualmente se puede trabajar y muchos de nuestros programas manejan hasta el 20. La cuestión es, nosotros vamos a ir trabajando la construcción del concepto de número, que realmente se dé, porque no es algo sencillo, es una construcción cognitiva, son análisis y desgloses cognitivos que el niño tiene que hacer. Si nos quedamos solamente en el elemento de conservación, que es la memorización, nos quedamos en este punto. El niño se lo memoriza y podemos decirlo de una manera amplia. Pero aquí tenemos que ubicar los principios de conteo, que no se van a manejar de una manera separada, tienen que trabajarse de una manera conjunta. Correspondencia 1 a 1, la cardinalidad, el orden estable, la irrelevancia de orden, la abstracción. O sea, no es una cuestión de que esta semana yo voy a trabajar este punto y la próxima otro. No, es como decir, voy a trabajar solamente matemáticas, pero estás hablando, entonces trabajar lenguaje y comunicación. Entonces, somos seres integrales. Yo no me preocupo solamente por una parte de mi cuerpo, yo me preocupo por todo mi cuerpo, somos seres integrales. Entonces, aquí la cuestión es ubicar todos estos elementos desde la correspondencia, contar los objetos una vez estableciendo correspondencia entre número y objeto que corresponde en esta situación. La cardinalidad comprende que el último número nombrado indica la cantidad de objetos en una colección. Esto es un ejercicio muy constante que hacen los niños, hacen un conteo y de una situación de una irrelevancia, y sin embargo ubican la última numeración, el orden estable que van a trabajar cuando objetos de una manera ordenada, la irrelevancia del orden, el orden en que se cuenten los elementos no influye en la cantidad de estos.
y la abstracción. El número es una serie independiente de la cualidad de los objetos de cualquier colección. Ahora entonces, podemos ir ubicando estas situaciones de correspondencia, que tenemos aquí, por ejemplo, estos ejemplos claros que podemos bajar desde la red, 1, 2, 3, 4, 5, y podemos ir trabajando estos ejercicios. Ahora entonces, las experiencias de trabajo en el jardín de niños van a favorecer en el pensamiento matemático competencias físicas, intelectuales y sociales, los conocimientos y aprendizajes que se van a trabajar y la convivencia con sus pares. El juego va a ser una estrategia didáctica importante que nosotros vamos a trabajar constantemente, la cual va a favorecer el desarrollo integral, descubrirá su entorno y forma y reestructura conocimientos. Decíamos de los principios pedagógicos, trabajar basándonos en los intereses de los niños. ¿Cuáles son los intereses de los niños? Básicamente es hablar, moverse, jugar. Lúdicos, glósicos y motrices. Al niño le gusta jugar, le gusta lo lúdico, le gusta hablar, lo glósico, y le gusta moverse, lo motriz. Entonces ahora lo que vamos a buscar es trabajar este tipo de actividades. Decíamos cuál es la didáctica de matemáticas que vamos a trabajar. En mi caso, a lo largo del trayecto de vida académica que yo he llevado, me gusta mucho trabajar con la didáctica de matemáticas del método Montessori. Me eduqué en una parte en este sentido, en los primeros trabajos donde estuve la oportunidad de estar laborando, pero aparte, ya posteriormente, como me he ido adentrando, el sistema Montessori, el método Montessori trabaja 3 momentos básicamente: una presentación, una manipulación y una confrontación, con material concreto en aprendizaje significativo. Lo he comentado en diferentes conferencias, ponencias que he dado, y la cuestión es que nosotros hemos sido educados con el sistema Montessori. ¿Cómo es así? Nosotros, los que estamos hablando aproximadamente de los años 70, desde los años 60 a la fecha, fuimos educados en esta situación de televisión hasta cierto punto, pocos canales, no como ahora que son muchos, pero sí teníamos programas muy específicos, y uno de ellos era el de Plaza Sésamo. El programa de Plaza Sésamo se instituyó en Estados Unidos, empezó en Nueva York con lo que es una metodología de trabajo para la población migrante, pero tuvo tanto éxito que se amplió. Jim Henson, que es el titiritero que empezó, su esposa era pedagoga y implementó este método Montessori. Hacía una presentación, una manipulación cognitiva y una confrontación. Y si recordamos, y los podemos volver a ver en YouTube, los programas de Plaza Sésamo hacen una presentación. En este día vamos a trabajar el color rojo, en este día vamos a trabajar el número 1, y una manipulación y una confrontación al final. Por lo tanto, nuestros niños y nosotros hemos estado acostumbrados a ese sistema. Presentan, manipulan y confrontan. Y estamos constantemente ubicados en esta situación. Ahora, con la virtualidad, lo podemos aprovechar. Sin embargo, tenemos muchos programas que los niños han estado viendo en los últimos años, como Dora la Exploradora, como Mickey Mouse, como Diego, y nosotros podemos ir viendo esa manipulación que se da. Ahora entonces, estos conocimientos previos que trae el niño de lo que vio, de lo que vivió, etcétera, nosotros como docentes debemos observarlos y registrarlos. Sabemos entonces que el aprendizaje de las matemáticas será entonces una tarea altamente compleja. Va a haber exigencias, tenemos que hacer un análisis, tenemos que hacer un desglose, pero también podemos ubicar y tener mayor atención en los campos de investigación. ¿Qué podemos trabajar? Ese desarrollo de situaciones didácticas y cómo los vamos a ir desarrollando. Tenemos que sistematizar el trabajo que nosotros estamos realizando. En lo que se refiere ya al conteo de objetos, ubicamos desde lo que es una construcción del concepto de número, hacemos conjuntos o colecciones, clasificaciones, cantidad, un elemento básico que tienen los niños de preescolar, es decir, hay mucho, hay poco. ¿Cuántos hay? Muchos, o cuántos hay? Pocos. Muchas veces en la cuestión de monetaria podemos ponerles lo mismo 20 pesos en un billete que 20 pesos en monedas de a peso o de 50 centavos, y los niños dirán que hay más en donde están las monedas. ¿Por qué? Por la cantidad que se ve. Entonces, ahí podemos ir ubicando algunos de estos ejercicios. ¿Qué vamos a trabajar? La relación de orden, la serie de números, la correspondencia, el conteo, que es ahorita lo que estamos involucrados.
En lo que se refiere al marco teórico, como comentaba, la metodología Montessori contempla al niño o futuro adulto como un ser integral. Eso es algo que pareciera para nosotros nuevo, está en los principios pedagógicos, en muchos elementos en los planes y programas de educación integral, de educación pública que nosotros estamos trabajando, pero aquí lo vemos como un proceso que nosotros estamos viendo. Queremos trabajar al ser humano como una situación integral, el desarrollo de su inteligencia, la voluntad para convertirse en un ser independiente y colaborar en una sociedad y ser feliz, al final de cuentas. Los principios de la filosofía Montessori nacen directamente de la observación de las leyes de la vida. Afirma que el niño posee dentro de sí, antes de nacer, directrices para desarrollarse psíquicamente y que los adultos son simples colaboradores en esa construcción. Ahora entonces nosotros sí tenemos que trabajar mucho estos elementos y los principios fundamentales de la pedagogía están basados en la autonomía, la independencia, la iniciativa y la capacidad de elegir. Ahora entonces podemos ubicar que sí estamos trabajando muchos de estos elementos desde esta educación sincrónica y asincrónica en este modelo virtual que estamos ahora implementando. La meta de la educación infantil no debe ser llenar al niño con datos, sino seleccionar y cultivar su deseo natural de aprender. Y entonces ahí vemos que vienen muy involucrados hasta las competencias para la vida. El ambiente pedagógico en la metodología Montessori, vamos a ir preparando algunos puntos, pero también nos podemos apoyar en este caso de los padres de familia. El diseño de situaciones de aprendizaje para las matemáticas en preescolar, decíamos ahora trabajar con retos educativos. ¿Cómo vamos a plantear un reto? Un reto educativo, vamos a plantearlo y hago la analogía porque ahorita los niños están también muy cercanos, no todos, pero un alto porcentaje, al uso de dispositivos, celulares, computadoras, labs, utilizan también este tipo de juegos como videojuegos que se trabajan y son retos cortos. Si vemos desde los más simples como el Candy Crush y todos estos juegos cortos, trabajamos retos y conforme el niño va jugando con este tipo de dispositivos, busca otro tipo de juegos, pero al final de cuentas cada nivel maneja un reto. Tenemos que trabajar 4 elementos: claridad en el objetivo. Las personas, en este caso los estudiantes, deben saber con claridad qué van a hacer, qué se les está solicitando, una construcción social de aprendizaje, trabajar junto con otros, reducir los niveles de apatía. Los criterios de exigencia deben de especificar con claridad lo que se va a realizar y un tiempo límite. Ahora entonces vamos a desarrollar un reto y vamos a trabajar un conteo con objetos. Aquí quisiera que, bueno, vamos a ir ubicando algunos videos, vamos a ir trabajando algunos puntos, pero básicamente la invitación también es lo que ustedes tengan alrededor, el material que ustedes puedan tener, desde lápices, plumas, hojas, qué es lo que vamos a contar. Y en este caso, por ejemplo, tenemos este ejercicio que es conteo con pinzas, pinzas de ropa que nosotros podemos tener, latas de leche, latas de atún, que nosotros podemos hacer con los niños, que nosotros podemos mandar y que los niños las vayan haciendo, taparroscas, y que los niños vayan haciendo estos ejercicios. Sabemos también que una realidad actualmente es el acopio de las evidencias, pero también sabemos que muchos de los padres realmente están motivados para trabajar este tipo de actividades. Vamos a ver este video de una de las evidencias que yo he trabajado con mis alumnas. Maestra Mayra, si nos lo describes un poco porque no se escucha. No sé si se puede escuchar bien. Están haciendo un conteo con tapas.
Se está realizando lo que es el conteo de objetos, en este caso con apoyo de una canción, con objetos que tenga a mano, pueden ser taparroscas. Muy bien, es un ejercicio muy sencillo, no sé si se puede haber escuchado adecuadamente. De todas maneras, voy a subir en el Google Drive al final que comentaba la maestra Isabel, lo que es estas presentaciones para que ustedes las puedan ver. Y bueno, las canciones las podemos ubicar desde lo que es el YouTube, entonces no hay ningún problema. En lo que se refiere a otro tipo de actividades, podemos trabajar el conteo con ejercicios como el dominó, podemos realizar fichas con nuestros niños, trabajar algunos elementos de conteo y en este caso, por ejemplo, aquí vemos cómo los niños van ubicando la correspondencia biounívoca, están trabajando lo que es el número gráfico y ya están ubicándolo con lo que es el número. Sin embargo, también podemos hacer el conteo y en este caso el dominó nos ayuda a uno de los principios básicos del conteo. El orden de los factores no altera el producto. Para llegar a 2 es 2 más 0, pero también puede ser 1 más 1. Entonces, ahí podemos ubicar diferentes formas de llegar a lo que es un número. Entonces, nosotros podemos ir trabajando este tipo de ejercicios e irlos ubicando. Para trabajar, por ejemplo, con lo que ellos tengan en el contexto, por ejemplo, aquí en el número 3, ellos pusieron lo que son pepitas y son de las evidencias que yo he recopilado del trabajo con mis estudiantes. Entonces, ahí podemos ubicar cuál es el conteo que cada uno puede trabajar con diferentes objetos. Aquí, por ejemplo, trabajamos lo que son con taparroscas y seguimos con lo que son las fichas de dominó. Lo que trabajamos es el número 2, corresponde al 2 y cuántos objetos ubican. El 1 corresponde al 1, en el dado nos corresponde a 1 y todas las formas que nosotros podemos trabajar. Obviamente trabajamos la construcción del concepto de número, lo que es la conservación. Trabajamos una seriación, podemos irlo ubicando 1, 2, 3, pero también trabajamos lo que es la correspondencia biounívoca. Entonces, no es solamente trabajar un solo ejercicio, nos vamos dando cuenta que al trabajar diferentes ejercicios podemos ir ubicando diferentes formas de trabajar lo que es el conteo. Las regletas de Cuisinier vamos a ir ubicando que sí podemos trabajarlas con nuestros niños desde los 3 años. Algo importante es que es un recurso muy versátil, un material que se puede trabajar. Ahora entonces no estamos diciendo que el niño como tal o los niños tengan todos lo que son sus regletas. Lo que podemos trabajar es que los niños hagan sus regletas, las pueden hacer con hojas de papel, las pueden hacer con foamy y dar las indicaciones de cuántas regletas son, de cómo se puede trabajar y es un método que nos puede ayudar en muchas actividades. Cuando trabajamos el sistema de conteo lo podemos ir trabajando, pero nos va a apoyar de una manera más globalizada. Ahora entonces podemos dar las indicaciones, cómo van a representarse, cómo vamos a trabajarlo y los niños van a ir ubicando cada uno de estos puntos. Sabemos lo que son las regletas, lo vamos a ir trabajando, no solamente aquí, lo estuvieron trabajando también con el maestro Tony y lo van a volver a tocar en los próximos talleres, pero aquí solamente lo tomo como uno de los elementos que podemos trabajar en lo que es el conteo. Sería excelente que tuvieran cada niño sus regletas, su grupo de regletas, pero si no lo tiene, lo puede elaborar, como decía, con hojas de papel o con foamy. En este caso, vamos a ir trabajando estas herramientas de psicopedagogía que pueden ir apoyando las regletas en lo que es el conteo de objetos, que vamos a trabajar desde elementos de clasificación, podemos hacer seriaciones y cómo nosotros los vamos a ir ubicando. ¿Qué actividades podemos ir trabajando en este conteo? Reconocimiento del tamaño, la ordenación, colecciones cromáticas, clasificación, juego de equivalencias y trabajar con los niños ese sistema de evidencias que nosotros podemos ir trabajando con ellos, que actualmente obviamente ya nada más es ellos en su casa. El reconocimiento de tamaño, nosotros podemos ir ubicando algunos puntos que se pueden trabajar, construir escaleras de una forma individual, lo pueden ir tomando de esa forma y lo pueden ir enviando como evidencias. Al final de la presentación comentaba, también les voy a poner unas fichas de apoyo que pueden apoyarles para el trabajo con lo que son las regletas y sobre todo que se puedan enviar
tanto para imprimirlas como para trabajarlas con los niños. Podemos ir ubicando estos juegos de equivalencias, de seriaciones simples por colores, juegos de memoria, nombrar los colores, y de esta manera nosotros podemos ir ubicando diferentes juegos y hacer ejercicios con los niños. Podemos realizar actividades de las cuales podemos desde colorear, ordenar un grupo de regletas, una por una, y podemos ir trabajando lo que es la construcción. Y sobre todo apoyar lo que es el juego, divertirnos aprendiendo para aprender haciendo diferentes actividades. Y esto nos va a ir apoyando. ¿Qué podemos trabajar? Equivalencias, decíamos, con las regletas, con el dominó, con diferentes números, y esto nos va a ir apoyando bastante. Ahora entonces también quiero presentarles en lo que es esta ponencia, breve plática que estamos realizando, lo que sería un ejercicio que estamos realizando, un proyecto que estamos trabajando con lo que es el Instituto Politécnico Nacional, con el doctor Juan José Rodríguez, y estamos trabajando lo que es aritmética en matemáticas con señas. Les invito también a que puedan buscar esta página en el Face, ahorita voy a dar todas las indicaciones, y que puedan ir trabajando con estos videos. Los pueden bajar y los pueden trabajar con sus niños. Se trabaja mate con señas y se está trabajando con la Sociedad Mexicana de Señas en Querétaro, Querel, y nosotros estamos trabajando lo que es el sistema de aritmética en mate con señas para el apoyo, no solamente para niños sordomudos o hipoacúsicos, sino que también para lo que son niños con alguna discapacidad. Como les comentaba, ustedes pueden bajar los videos. Les voy a dar las indicaciones para que ustedes lo puedan realizar. Podemos realizar ejercicios de suma, como está en este caso. Y obviamente en este caso nosotros podemos ver diferentes ejercicios que se pueden ir realizando. Voy a dejar de compartir porque creo que tenemos algunas preguntas. Nos decían que no se escuchaba bien el video, pero bueno, al final de cuentas, en este caso, lo que nosotros buscábamos era que vieran las actividades que se podían realizar. Yo creo que ahorita son cuestiones que tenemos con la conectividad. Bueno, continuando con lo que sería este video, les decía, en lo que se refiere a mate con señas, nosotros lo que queremos es trabajar esa inclusión y esa diversidad, una parte de los principios pedagógicos que se ha estado trabajando. Mate con señas es esta página, la pueden buscar en el Face, la bajan tal cual, mate con señas, y ahí pueden bajarla, la pueden bajar desde su celular como una aplicación, pero también la pueden bajar en su computadora y vienen ya todos los ejercicios que se pueden ir realizando. Pueden ser desde preescolar y primer bloque de lo que es primaria. Entonces ahí podemos ir viendo, esta es la página que ustedes pueden ver y ahí pueden ir ubicando diferentes ejercicios con los que pueden ir trabajando. Esto es para el apoyo sobre todo en esta situación virtual. Nosotros podemos trabajar el conteo con objetos y todo en sí puede ser este conteo con objetos. Ahorita lo que muchos necesitamos y muchos estamos trabajando y las estrategias que se buscan son sobre todo en el manejo de la virtualidad. ¿Qué es lo que podemos trabajar en la virtualidad? Este es uno de los ejercicios, ejemplo con sumas, en lo que es mate con señas, y bueno, vamos a ir viendo cómo nosotros podemos, tengo una canasta, voy paseando, veo un árbol de manzanas, tomo 5, las coloco en mi canasta y vamos a ir trabajando lo que es el conteo. Obviamente estamos trabajando transversalidad, lo que es conocimiento del mundo natural y social, pero también nos está apoyando lo que es la cuestión visual, este trabajo que estamos realizando ahora con las TICs, pero también tenemos este trabajo de inclusión y de apoyo a la diversidad.
Y tenemos estos ejercicios muy sencillos con los que podemos ir trabajando. Los podemos repetir, los podemos enviar o podemos invitar a las personas a que se anexen a lo que es a la página e irla trabajando con ellos constantemente. Hay ejercicios que también se pueden bajar y en esta misma página se pueden ir bajando diferentes ejercicios los cuales van a ir apoyando. Esto es lo que buscamos en esta situación ahora en la virtualidad, trabajar y buscar con estrategias didácticas que realmente nos den un apoyo más amplio a todo este tipo de actividades. Mate con señas, en este caso, es lo que busca, sobre todo, trabajar y apoyar con esta situación de la virtualidad. Empezar a ubicar lo que es el concepto de sumar, por ejemplo, en este caso, ya vimos ejercicios, pero también en este caso vemos lo que es el concepto de la suma. Desde los puntos más básicos, que es reunir y saber cuántos son, hasta los puntos más amplios. Obviamente estamos trabajando con preescolar. Y bueno, tenemos esta situación de sumar es agrupar o reunir, añadir o aumentar, y la acción del verbo consiste en partir una cantidad inicial. Y entonces vamos trabajando desde colecciones A a B y vamos a ir viendo cuál es el resultado. En este caso ya son ejercicios que se pueden manejar desde una situación de abstracción, pero podemos irlos haciendo o iniciar, como los ejercicios que les presentaba, con pinzas, con dominó, con ir trabajando con muñecos, con lo que tengan en casa y que eso les puede ir apoyando. Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que nosotros hemos trabajado en algunos ejercicios que trabajamos con la Sociedad de Querétaro, la Sociedad de Señas Mexicana de la agrupación Querem, y podemos contar con muñecos, podemos contar con tapas, podemos contar con figuras, y esto es algo muy importante que nosotros vamos a ir viendo. Muy bien, vamos a pasar a la parte de retos y con esto también a la sesión de preguntas en esta parte de ideas finales. Algo importante es establecer que estas actividades sean diseñadas en un momento determinado, ubicar conocimientos y construir aprendizajes. En preescolar, un cliché que a veces nos manejan es que nosotros todo el tiempo estamos jugando. Y sí, realmente estamos jugando. Una estrategia didáctica que estamos tomando constantemente es lo lúdico. La dirección de esta actividad dependerá de acciones e interacciones. ¿Cómo nosotros vamos a trabajar? Tenemos que trabajar con una enseñanza, quitarnos esa enseñanza superficial e ir a un aprendizaje profundo y significativo. Cuando hablamos de este profundo y significativo, significará que el niño se acuerde. Usar estímulos didácticos que puedan ser fáciles de manipular, decíamos las pinzas, decíamos elementos taparroscas que puedan tener, baratos, limpios, reemplazables y seguros, y sobre todo en la actualidad con todo lo que estamos viviendo. Trabajar con actividades matemáticas se puede hacer de manera sencilla y ubicar estrategias adecuadas y dinámicas que apoyen el aprendizaje significativo de los niños. El reto entonces es innovar y establecer en búsqueda de estímulos didácticos que apoyen y fomenten los intereses de los niños en tanto jueguen, hablen y se muevan. En el jardín de niños debemos de aprovechar el juego como un recurso para la adquisición de aprendizajes vinculados con la realidad y su entorno. Y hay que proporcionar conocimientos matemáticos de una manera placentera. Esto es algo muy importante. Montessori nos dice, la mejor enseñanza es la que utiliza la menor cantidad de palabras necesarias para la tarea. Eso es algo muy importante. No debemos cargar a los niños de elementos en la tarea. Debemos darlos porque esto también nos va a dar ubicar un pensamiento crítico reflexivo acerca de lo que tiene que trabajar. Este es mi correo y mi Face y bueno, pues muchas gracias, maestro, y vamos a ir ubicándonos para la parte de preguntas. Si alguien de los participantes desea hacer alguna pregunta a la maestra Mayra. Maestra Mayra, si gusta poner, si puede poner de nuevo su correo y su Facebook. ¿Listo? Sí, maestra, aquí está. Sí, maestra Guadalupe, ahí está.
también les recuerdo lo que es el Face de lo que es Mate con Señas, por si les interesa. Es una página, le pueden dar like y pueden bajar ahí todas las actividades. La maestra Ifigenia Márquez tiene la pregunta dice, doctora, en conteo no escuché el nuevo enfoque con principios de... Los principios básicos del conteo vamos a trabajarlos desde aquí lo que hay que ubicar es que no es que sea algo novedoso. Lo que tenemos que trabajar es que en un principio, antes, lo que nos ubicaban y desde educación normal, lo que nos decían en muchos aspectos y también con el programa de educación preescolar preliminar, lo que fue en el 2003, es que separáramos. Actualmente hablamos de una cuestión integral. Y el programa de educación preescolar y guía para la educadora desde el 2011 y actualmente con el modelo educativo y con las nuevas reformas que ha habido, es que hablemos de una cuestión integral. No podemos separar. Eso es algo muy importante. Cuando hablamos de transversalidades, no solamente le hablamos de los campos de formación, no solamente hablamos de lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, sino de las áreas de formación también, cuando hablamos de arte, cuando hablamos de todos los elementos que se incluyen. Esto es algo muy importante. Y sobre todo también incluir a los niños en todas las actividades de una manera integral. Los principios básicos del conteo van a seguir, o sea, las matemáticas serán 2 más 2 de toda la vida, serán 4, pero aquí lo que vamos a ir ubicando es cómo nosotros las estrategias que vamos a estar implementando. Este tipo de ejercicios, lo que buscamos, este tipo de pláticas, lo que buscamos es dar ejemplos de lo que nosotros hemos trabajado. Algunas situaciones, y lo sabemos, pueden ser que nos hayan resultado como elementos de mucha creatividad y éxitos en todo lo que nosotros hemos trabajado, pero también tenemos acciones que podemos decir, no salió como yo tenía pensado, tuve algunas situaciones adversas a esta situación. Y, por ejemplo, en mi caso, cuando yo he trabajado con niños en jardines de niños, entre comillas, que tienen todas las situaciones anatómicas, fisiológicas, conductuales, cuando empecé a trabajar con lo que es la Asociación Querel, sí me topé con carencias mías. Yo no sabía muchas veces cómo trabajar. Aprendí mucho de lo que son las maestras de USAER, las maestras de CAM, y esto es algo muy importante que nosotros vamos a ir viendo. Lo que se refiere al Drive, bueno, yo voy a ir trabajando, voy a ir colocando con el maestro Sergio y con la maestra Isabel, les voy a enviar para que ellos ubiquen en el Drive. Con niños con autismo y con Asperger, en este caso, yo trabajé lo que eran las estrategias. Las especialistas, las maestras de educación especial, fueron las que fueron implementando y trabajamos en equipo. Por eso, la última filmina que yo trabajo y que la trabajo constantemente es, debemos de ir hacia el trabajo en equipo. O sea, no somos todólogos. Las educadoras podemos trabajar con un grupo de entre comillas, decía que tenga todos sus elementos anatómicos, fisiológicos, cognitivos, pero vamos a tener determinadas situaciones y nos debemos de apoyar del maestro de USAER, del maestro de educación física, del maestro de ritmos o de artes. Aquí la cuestión es trabajar ubicando un equipo. Aún así, por ejemplo, nosotros en la asociación tenemos maestros que tienen diferentes áreas de trabajo y ellos nos han apoyado en muchos aspectos. Los ingenieros, por ejemplo, yo no hice lo que es la página como tal, fueron 2 ingenieros del CICATA de Querétaro, son los que están trabajando estos elementos, porque nosotros teníamos las ideas. Los que ellos trabajaron todos estos elementos de grabación, de ver cómo se ubicaban los videos, aunque son muy cortitos, nosotros nos tardamos aproximadamente 6 meses en grabar todo lo que está ahí, en implementar la página, subir, y es un proyecto que ellos sobre todo están trabajando. En mi caso, yo solamente apoyé con las estrategias. ¿Qué es lo que se puede enseñar en preescolar, en primer bloque de primaria? ¿Cuál es la línea temática que se debe trabajar? Ahorita el proyecto es trabajar lo que es el segundo bloque de primaria, porque los temas son mucho más amplios, y entonces ahí es cuando ya podemos ir ubicando diferentes elementos.
En este caso sí, cuando tenemos niños de escasos recursos que no tienen para acudir a una escuela especial o de lugares que son muy lejanos, por ejemplo, bueno, ahorita estábamos comentando en mi caso, nosotros aquí en Tlaxcala todo lo tenemos relativamente cerca, pero sí, también tenemos muchas veces que prepararnos en todas estas líneas. Yo creo que ahora esta cuestión de la virtualidad nos puede apoyar para hacer diferentes equipos de trabajo y darnos ese apoyo desde una situación de equipo con otros maestros y hacerlo desde una situación interdisciplinaria. Buscar cómo nosotros podemos apoyarnos con otros maestros e ir ubicando estas situaciones. Maestra, el maestro Alfonso Colín pregunta que si de nueva cuenta puede decir los elementos de un reto, por favor. Ah, sí, aquí lo voy a poner. El reto educativo consta de 4 elementos. El primero es claridad en el objetivo. Las personas deben saber con claridad qué van a hacer y qué se les está solicitando. Una construcción social del aprendizaje. Criterios de exigencia. Del criterio de exigencia va a depender qué es lo que yo voy a evaluar. O sea, yo voy a evaluar que el niño realice elementos de la construcción numérica de correspondencia, de seriación, una situación de abstracción, que el niño lo realice, y entonces yo voy a poner qué criterios de exigencia son y ser claros en esto y un tiempo límite. O sea, no voy a dejarlos que hagan toda, que sigan la actividad, les puede gustar mucho. Yo puedo poner de ejemplo una de las actividades que realizo con los niños en conteo de objetos. Les gusta mucho trabajar con muñecos de peluche. Bueno, anteriormente, ahorita vamos a tener que modificar algunas de estas estrategias por el manejo de objetos y con toda la situación que se está dando. Pero algo les gustaba mucho trabajar con muñecos de peluche y quieren seguir en eso. Nosotros trabajamos antes lo que eran las áreas, ahora con los rincones, que es una de las modalidades de intervención. Y algo que les gusta mucho es estar en este rincón, por ejemplo, trabajando con muñecos de peluche, trabajando a veces con lo que es con arena, con su espacio, y entonces lo que tenemos que ubicar es un tiempo límite. En este caso, y vuelvo al punto con lo que se refiere a la metodología Montessori, nos va ubicando en tiempos y movimientos. Una de la parte de la metodología es eso, tiempos y movimientos. Tenemos un tiempo determinado y los niños van aprendiendo que se inicia, se trabaja, se concluye y se guarda el material, porque también es algo importante. Nosotros estamos trabajando lo que son hábitos. No podemos levantarnos de un lugar y dejo todo ahí puesto, tirado, revuelto. Nosotros tenemos que trabajar también lo que son hábitos con los niños y eso es algo muy importante. Sí, exactamente. Nos comenta la maestra San Juana Domínguez, es una construcción socioconstructivista, sí. Nosotros trabajamos desde esta parte de la cuestión social, obviamente desde la zona de desarrollo próximo, el desarrollo cognitivo, trabajamos desde Vygotsky, toda esta cuestión de la construcción social del aprendizaje. Obviamente sabemos que actualmente tenemos esta situación de que no sabemos cómo estén nuestros niños en su realidad, en su contexto, pero bueno, obviamente que estamos trabajando desde una situación de lo que nosotros vivíamos. Actualmente lo que tenemos que ver es cómo es tu contexto, cómo es el contexto donde ustedes están, cómo se están comunicando con sus padres, cómo están comunicándose con sus niños, y de aquí dependerá todo el trabajo que se va realizando. Nos pide maestra Mayra qué autor recomienda para nutrir las planeaciones. Aquí tengo dos autores, Adriana González y Edith Weinstein, los tengo de este lado. Son dos autoras que nos están manejando y
lo que es Brunner, cuando hablamos de los andamios cognitivos, recordemos que las teorías constructivistas vienen muy relacionadas. Cuando hablamos de Brunner, hablamos de los andamios cognitivos que se van realizando, y bueno, Brunner es uno de los autores que tenemos muy cercanos. También tenemos a lo que es Adriana González y Edith Weinstein, cuando hablamos de las matemáticas, y ellas aparte manejan un fichero de actividades matemáticas para preescolar y primer bloque de primaria, que nos apoya muchísimo. Como tal, son las dos, Adriana González y Edith Weinstein. Ellas nos ayudan mucho. Lo que es Brunner nos apoya bastante. Una parte de la teoría social que estamos manejando obviamente es Vygotsky, y de aquí nosotros podemos ir ubicando cuáles son los autores que nos pueden apoyar. El programa de educación preescolar de la Secretaría de Educación Pública ha estado permeado de todos estos autores. Maestra Mayra, Sí. La maestra Rocío González pregunta si iniciar el conteo con figuras de diferentes tamaños es conveniente o no influye. En este caso estamos hablando de conteo como tal, entonces lo que vamos a ubicar es conteo de objetos. Lo que vamos a hacer, y se va a tocar en el siguiente taller, ya hablaríamos de clasificación, selección, igualación. Y entonces ya ahí ubicaríamos otro grado de dificultad. Cuando nosotros hablamos de conteo, es contar los objetos. Podemos contar sillas, podemos contar sillas y mesas, podemos contar cuántos objetos hay en un determinado lugar, podemos tener una caja y contar todos los objetos que hay ahí, figuras geométricas de diferentes tipos, de diferentes tamaños, y no hay ningún problema. Si nuestro objetivo, y aquí hablaríamos de este reto pedagógico, si nuestro objetivo es el conteo, en este caso, es conteo con objetos. Pero si nosotros ya estamos hablando de lo que es selección, clasificación, igualación, ya estamos hablando de otros elementos que más ampliadamente nos van a constituir la construcción del concepto de número y la construcción de la aritmética y de ejercicios más amplios que nosotros vamos a ir trabajando. La maestra Rocío González está levantando la mano. Le voy a abrir el micrófono para que pueda hablar. Sí. Adelante, maestra Rocío. Maestra Rocío. Se me hace que planteó la Es pregunta. la misma, ¿verdad? Sí, es la misma. Ok. Pues adelante, maestra Mayra, ya para ir cerrando. Nos quedan unos 5 minutos. Sí, maestro, pues muchas gracias. Agradecer realmente el trabajo que estamos realizando. Yo creo que actualmente es muy difícil el trabajar desde esta situación de la virtualidad. Yo lo veo con mis estudiantes normalistas, con educadoras con las que estoy trabajando en algunas supervisiones. Sobre todo la parte que nos está costando mucho trabajo es la parte de las evidencias, o sea, cómo nosotros vamos a estar trabajando con pocas evidencias que estamos recibiendo, con algunas situaciones que estamos recibiendo en la realidad. Entonces, yo creo que ese es uno de los puntos que muchas veces desalienta al docente. Más allá de todas las estrategias que nosotros podemos implementar, como dicen, podemos decir, podemos vivir en contextos en los que los niños no tienen acceso al Internet, no podemos entonces enviarles que vean un video, enviarles que vean una página, o en realidades en las que económicamente no se da. Entonces yo creo que más allá de todo el cúmulo de estrategias que nosotros podemos trabajar, y que yo creo que esta semana en el trayecto de lo que es desde preescolar y primaria, y lo que nosotros vamos a estar implementando y trabajando, sería el trabajar también con los docentes esa parte de apoyo socioemocional que muchas veces tenemos que ir ubicando. Entonces yo les agradecería mucho y les invito a que continuemos todos. Yo creo que en cuanto estemos en esta situación de querer seguir trabajando, yo creo que eso es lo más importante, que nosotros queramos seguir trabajando, queramos seguir impulsando y queramos seguir buscando. Los invito a que todas las estrategias de ustedes las puedan implementar, las puedan trabajar, y bueno, también seguir
ubicando este compromiso con los padres de familia, que ahorita son nuestro brazo más importante en esta situación, el compromiso que vivamos con los padres de familia. Sería todo, maestro. Gracias. Muchas gracias, maestra Mayra, por su intervención en este trayecto de aritmética, esta vez con el conteo de objetos. Y pues efectivamente es una parte muy importante la cuestión de la construcción de número, ya con todo el soporte de la literatura que nos das, la experiencia que has llevado a cabo como maestra y formadora de futuras educadoras. Muy bien, bueno, pues vamos a dar continuidad a este trayecto con la siguiente participación de la maestra Alexandra Guadalupe. Bien, les quiero Sergio, comentar. la constancia. Si podemos Perdón, maestro Paul, si me haces favor, gracias. Bueno, solamente para agradecerle a la maestra. La Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas otorga la presente constancia de la maestra Mayra Rojano Ballesteros por la impartición del curso Conteo de Objetos, que va a tener una duración de 10 horas en el marco del primer trayecto formativo de enseñanza de la aritmética. Se firma en la Ciudad de México el 13 de enero del 2021 por el maestro Higinio Barrón Rodríguez, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas. Muchas gracias, maestra, y muy agradecidos con su participación del día de hoy. Gracias, maestro.